Continuando con la revisión de la prueba, quiero explicar lo que tengo acá en pantalla. En realidad, para el estudiante que ha entendido la explicación de sus profesores, puede entender o puede comprender lo que yo voy a explicar acá. Decía la pregunta número 6 en una prueba que estaba aplicando, decía, ¿cuál es el conjunto de números reales que satisfacen simultáneamente las inecuaciones? Aparecen dos inecuaciones en una variable, pero son inecuaciones racionales. Quiero explicar qué es lo que deben de hacer ustedes. Primera situación, si a mí me aseguran, por ejemplo, que estos números son positivos, de alguna forma, mayor que podría entonces hacer una amplificación, podría ser una amplificación. Sin embargo, la técnica que los profesores le explicaron a ustedes y que yo también le enseño a mis estudiantes es que en realidad esta fracción no me pueden comparar término a término, sino que hay que compararla, por ejemplo, con respecto al número positivo o negativo. Si esto es positivo o es negativo. Entonces, ¿cómo ustedes obtienen esto si es positivo o negativo? Lo que pueden hacer es una desigualdad que pueden sumar o restar y la desigualdad no cambia. Por lo tanto, ustedes lo que hacen acá pueden restar esta fracción. Y al restar esta fracción les queda entonces esta operación. Esta fracción menos esta fracción. Entonces me quedaría al restar, me quedaría mayor que 0. Ahora, este paso algebraico les lleva a ustedes a restar fracciones. Yo aquí quiero explicar el procedimiento algebraico. El común denominador sería el producto de los dos binomios. El producto de los dos binomios. Por lo tanto, yo puedo multiplicar esto por esto. Y la resta tendría que multiplicar este numerador con este denominador. ¿Sí? Esto por esto. ¿Qué es lo que lo planteo acá? X más 2 por X más 3. Y luego este término X menos 2 lo multiplico con X más 8. Es decir, lo que ustedes hacen, por ejemplo, si se pierden un poco, es la regla de la suma o resta de fracciones. A sobre D más o menos C sobre D. ¿Qué es lo que cuando tienen una fracción sencilla, ustedes, si no hay un factor común, multiplican B por D. B por D. Y A por D más B por C. B por C. Si es suma, más. Si es resta, es recta. Eso es lo que yo tengo acá desarrollado. Solamente que por tiempo del video preferí asegurar esto. Así que esto fue lo que hice. Entonces, una vez que ya ustedes hicieron la suma o la resta, llegan entonces a una expresión cuyo numerador, reduciendo, sin equivocarse por los signos, a esta fracción, o a este término, menos x más 22. El denominador yo podría multiplicarlo, sin embargo, el profesor le ha dicho a usted que no es conveniente multiplicar esto, sino que dejarlo como factor. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a buscar los ceros de esta fracción, o los ceros del numerador, los ceros del denominador. Y para eso es preferible entonces tener la factorización. Entonces ustedes buscan el 0. ¿Cuál sería? ¿En qué caso este numerador es 0? Cuando x sea igual a 22. ¿En qué caso esto sería 0? Cuando x sea 2. Cuando x sea 2. ¿En qué caso esto es 0? Cuando x sea menos 3. Menos 3. Entonces, ¿qué importancia tiene encontrar los ceros? Que la recta numérica, porque estamos trabajando los números reales, queda dividida entonces por estos números. Como en estos casos, por ejemplo, son positivos, no nos interesa el menos 3 en particular, si va a ser parte del conjunto de solución, porque aquí me están diciendo que sea positiva. Lo que ustedes encuentran son los ceros. Y estos números hacen que le divida la recta numérica en todos estos intervalos. 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos. Entonces, por lo que una técnica que el profesor le explica, o le ha explicado,
Una técnica es que ustedes analizan qué signo tiene esta fracción en este intervalo, qué signo tiene esta fracción en este intervalo, qué signo tiene esta fracción en este intervalo y qué signo tiene esta fracción en este intervalo. Ahora, lo que ustedes van a buscar es en los casos que sea positiva. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, digo, tomo un valor de prueba, no interesa aquí el valor numérico, sino que el signo. Entonces, tomo un valor que esté en este intervalo. Cualquier valor que ustedes se imaginen que esté a la izquierda del menos 3. Menos 4, por ejemplo. Entonces, menos sería positivo. Más 22 me da positivo. Entonces, en este intervalo, este término, este numerador va a ser positivo. Menos 4. Estoy tomando el menos 4, por ejemplo. Menos 4, menos 2 me da negativo. Menos 4 más 3 me da negativo. Es decir, el numerador es positivo, parte del denominador es negativo me da positivo. Por tanto, esta fracción es positiva en este intervalo. En forma similar, tomo un valor entre menos 3 y 2 y me da entonces, por ejemplo, puedo tomar el 0. Digo 0 más 22 positivo, 0 menos 2 negativo, 0 más 3 positivo. El resultado entonces de si el numerador es positivo y el denominador es negativo, la fracción es negativa. En forma similar hago lo mismo en este intervalo, tomo un valor cualquiera que esté entre 2 y 22, puede ser el 5, el 10. Lo que interesa es que ustedes entiendan que lo que están analizando es qué signo tiene. Por ejemplo, si tomo el 10, 22 menos 10 me da positivo. 10 menos 2 me da positivo, 10 más 3 me da positivo, por tanto, en este intervalo, esta fracción es positiva. Si tomo un número que esté a la derecha del 22, 23 por ejemplo, entonces digo 22 menos 23 me da negativo, 22 menos 2 me da positivo. Como el numerador es negativo y el denominador es positivo, la fracción me da negativa. Entonces, ¿en qué intervalos esta fracción es positiva? Me da en el intervalo 1 y en el intervalo 3. Es decir, aquí es positiva y aquí es positiva. En forma similar, ustedes hacen lo mismo entonces con esta inecuación. Bueno, ya tengo entonces la solución de esta inecuación racional. El conjunto de soluciones entonces dijimos que estaba en este intervalo y en este intervalo. Lo que ustedes tienen que buscar entonces es dónde tiene solución esta y esta a la vez, simultáneamente. Entonces, resolvemos en forma similar esta inecuación con el mismo criterio. Hago entonces, resto esta fracción y me queda entonces esta operación. Hago lo mismo, resto fracciones. Hago la resta de las fracciones y llego finalmente al numerador reducido menos x más 21. Los denominadores no los multipliqué. Me queda x más 4, x menos 1. Encuentro los ceros. Luego, el 0 del numerador, al igual que en este caso, sería 21. Entonces aquí tengo un 0. Otro 0, cuando x sea igual a menos 4. El otro 0, cuando x sea igual a 1. Yo tengo, para esta inecuación, o esta desigualdad, tengo los números reales divididos en 4 intervalos. La misma estrategia que tengo acá. Tomo entonces valores de prueba en este intervalo, en este intervalo, en ese intervalo, en este intervalo. Y ustedes se van a dar cuenta entonces que al tomar un valor cualquiera, aquí le va a dar, lo que interesa, lo que nos sirve son cuando D es negativo. Entonces en este caso va a dar positivo. En este caso me dio negativo, positivo, negativo. Eso lo fui llenando esta tabla, entonces este cuadro, de acuerdo a los valores que yo le di para analizar solamente el signo. Entonces ya tengo que esta desigualdad es, dijimos que era negativa, en el segundo intervalo y en el cuarto intervalo.
Ahora, lo que tenemos que encontrar es que simultáneamente, entonces aquí tengo la recta numérica, dibujé una recta numérica, en la cual tengo el intervalo que satisface a esta desigualdad, que dijimos que era entre menos 4 y 1. ¿No es cierto? No. Entre menos 4 y 1. Acá está, aquí. Entre menos 4 y 1. Ahí tengo la primera. Y también los que están a la derecha del 21. A la derecha del 21. La otra es que sea positiva, dijimos que era positiva, en este intervalo. Todos los que están a la izquierda es menos 3. A la izquierda es menos 3. Y los que están entre 2 y 22. Entre 2 y 22. Ahora yo tengo que buscar los que satisfacen simultáneamente. Como en este caso, simultáneamente serían los que satisfacen esta y la otra. Entonces yo busco la intersección de la primera. Y me daría entonces que este intervalo satisface a las dos. Todos los números que están entre menos 4 y menos 3. Y también todos los números que están entre 21 y 22. Entonces, esa sería la solución de esta inecuación o de estas dos desigualdades. Opté mejor para tenerlo resuelto porque en realidad ustedes aquí se pueden demorar varios minutos en hacer esto. Pero lo importante entonces es que entiendan la estrategia que se usó. Entonces, ¿cuál fue? Compararla con esta fracción positiva o negativa, positiva y negativa. Buscan después la intersección de los conjuntos soluciones. Es bueno que se ayuden con la recta numérica para entender. Entonces, aquí sería esto más esto, es decir, este intervalo unido con este intervalo. Ahí tendrían ustedes la solución de este problema. Obviamente que mis estudiantes me dan la sensación, algunos resolvieron, que fueron probando y encontraron la solución. Con la diferencia que aquí tienen que trabajar obligadamente con números decimales. Algunos incluso marcaron esta alternativa, 21 mayor o igual a más que 22. Pero eso es incorrecto. Bueno, con esa explicación creo que pueden ustedes entender este video. Vamos a seguir entonces con el otro ejercicio. Veamos si alcanzamos. Me llama la atención que en este ítem varios cometieron errores. La pregunta es, sabiendo que A es mayor que B y B es negativo, ¿cuál de esta expresión es siempre positiva? Bueno, aquí me asegura, por ejemplo, que A es mayor que B. Así que este número me indica que este siempre va a ser positivo, pero esto no me asegura que sea positivo o negativo. Me está diciendo que A es mayor que B. Así que puede que en algún caso sea positivo, pero no me asegura que siempre. B es negativo. O sea, si ustedes toman, por ejemplo, la recta numérica, B, toman el 0, el B está aquí, a la izquierda del 0. El A es mayor que el B, o sea, el A puede estar aquí o puede estar aquí. O sea, si está aquí, esto es falso. O sea, si está aquí, me daría negativo, y lo que es siempre positivo. O sea, si usted toma un valor de A, el A es mayor que el B, pero aquí sería negativo, por lo tanto está no. ¿Qué ocurre aquí? Con esto también me marcaron como verdadero. Es cierto que el cuadrado, este número, sea positivo o negativo, esto va a ser positivo. Este número que sea negativo me asegura que esto siempre va a ser positivo. Pero la diferencia no me asegura que sea positiva siempre. Así que no era esta alternativa. El mismo razonamiento que se puede hacer aquí y acá.
Y aquí el mismo razonamiento. Que ambos sean positivos, nada positivo, pero si este número es positivo y este es negativo, esto me daría negativo. En cambio aquí sí, este número siempre al ser positivo, independiente que esté a la izquierda del cero, este número al igual va a ser positivo siempre, aunque esté a la izquierda del cero, pero la suma de dos números positivos siempre va a ser positivo. Este ítem es solamente que el alumno interprete este valor, obtener un número que esté entre menos 20 y 11, y para saber entonces si incluía o no el 20 o el menos 20, los extremos. Fue una pregunta fácil, así que no voy a detener en el problema número 8. Problema número 9 también fue un problema que la mayoría lo tiene correcto. La alternativa es E. ¿Dónde voy a detener? Es en el problema número 10. Decía, ¿cuál de las siguientes ecuaciones no tiene solución? ¿Dónde? En los números naturales. ¿Qué es lo que me llamó la atención en este caso? Que los estudiantes resolvieron estas inecuaciones por cualquier técnica. Llegaron, por ejemplo, 3x restando 6 me queda 3, por tanto x es mayor que 1. Dijeron perfecto, no hay problema. Aquí la misma situación, pero en este caso muchos marcaron esta alternativa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que hicieron la división por 2 y llegaron a que x era menor o igual a 5 medios. Dijeron 5 medios no es un número natural, por lo tanto no tiene solución en los números naturales. Pero en realidad lo que ustedes interpretan es que el x tiene que ser menor que 5 medios. Se lo explicaba yo a mi estudiante. El número tiene que ser menor que 5 medios. En otras palabras, menor a 2,5. Entonces aquí está el 2. Está el 1 y hay otros números más, pero tomando en cuenta los números naturales, entonces digo, ¿el 2 es un número natural? Sí, por tanto, esta tiene solución a los números naturales. Está el 2 y está el 1, así que esta tiene solución. En cambio, la alternativa es, que era la respuesta correcta, el alumno llegaba a esta conclusión. Restando 1, teníamos entonces 5, simplificando por 5, llegaba a que x era menor que 1. Entonces, en este caso, esta inecuación tiene solución para todos los números que están a la izquierda del 1, menor que 1. Entonces, de aquí para allá. Entonces uno dice, bueno, ¿hay algún número natural menor que 1? No. Entonces, esa es la respuesta que tendría que haber obtenido. Aquí voy a detener también en este problema. Varios, así, siendo un ítem relativamente sencillo, porque hay que interpretar esto, todos los instructores tuvieron respuestas. ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que debe el estudiante interpretar? Dice, si el lado de un cuadrado mide 2 metros, x menos 2 metros, ¿qué valor debe tener x para que el perímetro de ese cuadrado supere los 28 metros? Mayor que 28, en realidad aquí falta metros, 28 metros. Entonces el estudiante hizo bien el cálculo, el perímetro del cuadrado es 4 veces este valor, 4 veces el lado. No hay problema, dijeron 4x menos 4,8. Pero este perímetro tiene que ser mayor
que 28. Por lo tanto, 4x, sumamos 8, daría 36. 8 y 36, 36. Simplificando por 4, llegando a ese que x mayor que 9. Pero el estudiante le restó los 2 y dijo 9 menos 2, 7, y marcó entonces mayor que 7. Pero en realidad el número tiene que ser mayor que 9. Entonces, ¿cuáles son el lado? ¿Qué valor debe tener x? Tiene que ser mayor que 9. Era relativamente sencillo ese problema, pero había que saber interpretarlo, como dijo un estudiante. En este último ejercicio que aparece acá en la página, dice sea x un número natural. De partida el estudiante tiene que reconocer que el número x tiene que ser un número natural. Es decir, los números 1, 2, 3, 4, los que son naturales, como les digo yo, los números que les sirven para contar, para numerarse. Entonces, aquí uno tiene que saber interpretar. Dice el triple del sucesor. Entonces, si el x es un número natural, tiene el sucesor. Entonces digo, el sucesor será x más 1. El antecesor x menos 1. Bueno, como dice que cuál natural no tiene antecesor, es el 1, pero en términos generales el 2, el 3, 4 siempre tienen un número que esté antes, salvo el 1. Pero en este caso, por ejemplo, decía x un número natural. X un número natural. ¿Ya? ¿Cuáles son los posibles valores de x? Los posibles valores de x. Entonces, el triple del sucesor más el doble del antecesor es menor que 21. Entonces aquí tendría que haber resuelto la operación 3x más 3, 3x más 3, 2x menos 2, menor que 21. 3 y 2, 5, 3 menos 2, 1, menor que 21. Entonces aquí el alumno resta 1 y resuelve la ecuación 20. A dividir por 5, entonces dice que x menor que 4. Entonces los números que satisfacen estos son los números naturales menores a 4. Menores a 4. Cualquier número natural menor a 4 satisface esta condición. ¿Cuáles son los números naturales menores a 4? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Los naturales que satisfacen eso. En general, al estudiante este tipo de preguntas las cuesta. Bueno, omití la introducción, pero se entiende que el estudiante que llega ya a los últimos niveles de la enseñanza media es normal que responda a ítems de esta naturaleza. Analizar si los datos que les proporciona más el dato que aparece acá, es posible responder a la pregunta que se hace sin necesidad de resolver el problema. Por ejemplo, en este caso dice los números A, B y C son números reales, distintos de 0. O sea, el C es un número real cualquiera, el A cualquiera, el B cualquiera, pero no pueden ser 0. La pregunta es,
yo puedo determinar qué signo tiene esto. Esa es la pregunta. ¿Qué signo tiene? ¿Es positivo o negativo? Cero no, porque si no es cero esto, no es cero esto, esto no va a ser cero. Pero puede ser positivo o negativo. Entonces el primer dato que me dicen, o la primera información, que el A es negativo. El A es negativo. Este número es positivo. Este número, cualquiera que sea, distinto de cero, va a ser positivo. Pero no sé el signo de B. Por lo tanto, este dato no es suficiente. La información no es suficiente. Digo, no es suficiente. La información 2. ¿Qué dice la información 2? Dice que el C cuadrado, yo sé que estos números positivos, y el B no lo sé, pero como este número es positivo y este número necesariamente tiene que ser negativo para que me dé 0, necesariamente. Entonces yo con esta información digo, este número es distinto de 0, por lo tanto es positivo, pero este número, si yo lo veo, me lo da acá y me dice que es negativo. Por lo tanto, este número es negativo con este positivo, yo puedo asegurar cuál es el signo de esta fracción. La otra información es en el otro problema, decía por ejemplo que esta fracción A y B son números reales. Y además A distinto de B, A distinto de B, A es distinto de B. Y eso asegura que este denominador existe, porque si fueran iguales me daría 0. Entonces dice, es un número positivo. ¿Cuándo esto va a ser un número positivo? Entonces me dicen que A es mayor que B. Que A sea mayor que B no me asegura que esto sea positivo, pero me asegura que esto es positivo. El A siempre va a ser mayor que B, por tanto la diferencia es positiva. Es positivo. Pero no sé el signo de A más B. Por lo tanto, la primera no es suficiente. En cambio, la segunda información dice que B es negativo. B es negativo. B es negativo. No sé si este número es positivo o negativo porque no tengo información con respecto a A. Lo único que sé es que B es negativo. B es negativo, mayor que 0. ¿Mayor que 0? Sí, perdón, positivo, mayor que 0. Entonces no tengo información acá y podría decir que tampoco esa información es suficiente. Luego yo combino, digo ahora, si junto las dos informaciones, esta y esta, eso es lo que dice con ambas informaciones juntas. Entonces aquí me asegura que A es mayor que B, esto es positivo. Y me dice que B es positivo. Como A es mayor que B, automáticamente también es positivo. Por tanto, con ambas informaciones yo puedo establecer si este número es positivo o es negativo. Bueno, esa era más o menos la evaluación que les comparto. Perdón. Y bueno, ese es el objetivo que estaba planteando en esta evaluación. Bueno, espero que para los estudiantes que repasan para sus pruebas les sirvan estos videos. A veces me dicen, profesor, usted explica demasiado. ¿Por qué no hace más corta la solución? En realidad, mi énfasis está en las dificultades que presentan el promedio de los estudiantes. ¿Cuáles son los errores que cometen en las pruebas? ¿Por qué hay tantas explicaciones que a veces uno da? Me interesa la parte comprensiva del estudiante. Si alguien dice, bueno, yo me interesa hacerlo rápido, se pueden saltar algunos pasos, es bueno que lo hagan, pero en la medida que tengan comprensión correcta y sepan aplicar las leyes en este caso del álgebra. Pero mi intención, siempre reitero, es conociendo a mis estudiantes cuáles son las falencias que presentan en la evaluación, en las pruebas estandarizadas, o también los errores que traen de cursos anteriores. Considerando todo eso, entonces planteo este tipo de observaciones. Bueno, que les vaya bien en sus pruebas.